Buenos días. Esta es la clase número 3 del módulo 4 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos cómo buscar unidades físicas de almacenamiento, es decir, los discos y pendrive que tengamos conectados a nuestra computadora. Para cumplir con el objetivo de nuestra clase, estudiaremos 4 herramientas: DF, FDisk, LSBLK y CFDisk. Comenzaremos con DF, para lo cual deberemos acceder a una terminal. Con Control Alt y T accedemos a la terminal que vamos a trabajar. La herramienta DF se ejecuta directamente con DF -H. Al ejecutarla nos aparecerá una gran cantidad de números y líneas donde las unidades están identificadas de esta manera: /D, /SD, seguido de una letra. Como podemos ver en este listado tenemos SDA, saltaremos todo esto que dice loop, y acá tenemos SDB 1 y SDA 2. Como podemos ver, en este caso tenemos dos unidades. Tenemos la unidad SDA, que tiene una partición 1, que vemos acá identificada, montado con una barra, es donde se encuentra nuestro sistema. Tiene un tamaño de 19 GB, tiene ocupado 14 GB y libre 3,7. La otra partición de la unidad SDA la encontramos acá abajo como SDA2, que tiene 55 GB, 48 ocupados, y se encuentra montado en Home, y es donde tenemos parte de nuestros archivos. La otra unidad es SDB1, que tiene 366 GB, aproximadamente 400 GB que es su tamaño, con 44 ocupados. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a conectar un disco externo. Acá tenemos un disco externo que se llama MyPassport, que es un disco externo como si fuera un pendrive. Acá vemos que se ha montado y estos son sus directorios. O sea que ahora esta computadora que estamos analizando tendría un disco SDA1 donde tenemos el sistema, el home. Tenemos el disco de 400 GB que vimos, y también tenemos esta nueva unidad que tiene un label que se llama MyPassport. Volvemos a la terminal. Vamos a limpiar la terminal. Vamos a volver a ejecutar el mismo comando, df-h. Vemos en df-h lo mismo que teníamos. Acá tenemos la partición 1 del primer disco llamado A. Acá tenemos la partición 2, como hemos visto. Acá tenemos el disco, que es un disco rígido interno, que está montado en media, y este es el nombre que tiene. Complejo, pero ese es el nombre. Y ahora acá nos aparece, como podemos ver, un disco que tiene aproximadamente 1 TB, 932 GB, y que está montado en media, Alfredo y MyPassport. Si queremos, no vamos a entrar en detalle, aunque en el material lo van a encontrar, en el análisis de estas unidades. Si quisiéramos eliminar esas unidades loop, escribimos el mismo comando, df-h, y dejando un espacio, colocamos la barra vertical, grep espacio -b loop. Y entonces acá vamos a tener un listado donde vemos directamente el SDA1, el SDA2, lo mismo anterior, nada más que hemos eliminado todas esas unidades en las cuales no vamos a centrar la atención. Entonces tendríamos en este caso 3 unidades de almacenamiento: el disco rígido principal, desde el cual arranca la máquina, que es el disco SDA
particionado en 1 y 2, el disco interno, que es un disco rígido para el almacenamiento de SDB, que está como SDB y tiene una única partición, y el disco externo, que es SDC. Si usted colocara un pendrive y hiciera este análisis, encontraría también ese pendrive con el análisis de qué capacidad tiene, cuánto está ocupado, qué porcentaje se haya usado. Muy bien, ya hemos visto la herramienta DF, ahora vamos a ver la herramienta FDisk, que nos dan información similar. Para ello ingresamos nuevamente a la terminal, que ya estamos acá en la terminal, y ejecutamos. Esta herramienta se ejecuta anteponiendo sudo espacio -L. Nos va a pedir la contraseña y acá nos da información compleja también, porque aparecen los loops. Vamos a la parte superior. Acá hemos escrito el comando. Entonces tenemos la misma información. Acá tenemos SDA de 75 GB. Y acá tenemos SDA1, SDA2. SDA1 es donde arranca nuestra computadora, donde está el sector de buteo, y SDA2 es el de almacenamiento. Después tenemos SDB de aproximadamente 400 GB con una sola partición. Acá se interponen algunos loops. Vamos a pasar, y acá tenemos la última unidad SDC de aproximadamente 1 TB con una sola partición identificada como hemos visto. La información que obtenemos acá es la misma que con DF, y la anterior, con el comando que mostramos, es más fácil de acceder, aunque acá podemos tener alguna información que más adelante utilizaremos y no vemos en la otra herramienta. Pasemos ahora a la herramienta LSBLK. Volvemos a la terminal, control L, limpiamos la terminal y se ejecuta de manera sencilla. LSBLK espacio -F. Acá tenemos otra vez todo el listado, pero acá abajo tenemos las unidades de una manera bastante fácil de ver. Como un árbol, tenemos la SDA, que está dividida en SDA1, SDA2. Acá nos muestra los puntos de montaje. Vamos a ejecutarla de nuevo. Vemos mejor. SDA1, punto de montaje es donde está nuestro sistema, barra. SDA2 es home, es donde nos arranca habitualmente la terminal. Acá estamos en home. SDB, como dijimos, es un disco externo, pero no nos da tanta información, sino que nos da con bastante claridad los puntos de montaje. Que acá pues está muy ampliado, no alcanzo a ver, pero esta información continúa acá. Y SDC es el disco MyPassport, que vimos que está montado en Media Alfredo y tiene un nombre MyPassport. Y a continuación veremos la última herramienta, que es CFDisk. También la ejecutaremos desde la terminal. Se ejecuta con sudo, requiere contraseña, y esta unidad le indicamos cuál es la unidad que queremos con SDX, y acá pondremos A, B o C con las unidades que tenemos. Entonces, si nosotros queremos investigar la SDA, acá nos está diciendo que hay algo equivocado, porque está mal escrito. Sudo es
cf disk. Entonces acá me lista la unidad que se llama SDA, donde veo con detalle la zona de buteo, SDA2, que es la zona de almacenamiento, los tamaños y algunas otras información respecto a las unidades. Acá yo puedo cambiar particiones, puedo hacer trabajos. Entonces este sector es complicado, uno puede producir cambios sobre los sectores que le lleven a cambio de información o a pérdida de información, por lo cual es conveniente trabajar con mucho cuidado. Por eso como defecto queda marcado la opción de salir de lo que vamos a hacer. Pero si quisiéramos ingresar a las otras, lo haremos con la misma. Vamos a salir de acá. Si quisiéramos entrar a la unidad B o a la unidad C, lo haríamos escribiendo acá el mismo comando, pero con SDB o SDC. Muy bien. Vamos a recordar algunas cosas que ya hemos visto. Acá la terminal, como hemos visto, estamos en Home. Si colocamos, ahora vamos a ver el acceso a las unidades. Si colocamos dir, vemos los archivos y los directorios que tengo dentro de Home. Cuando están identificados con un nombre seguido de un punto y una extensión, eso es un archivo, y si no, acá tengo directorios. Si yo quisiera ingresar, por ejemplo, al directorio BRF, lo que tengo que colocar es cd brf, y como puedo ver acá, ahora ya estoy dentro de Home en BRF. Si quiero ver qué tiene BRF, escribo dir, y acá tendré un directorios y archivos también dentro de BRF. Si quiero volver al directorio anterior, escribo cd y vuelvo al anterior. Supongamos que queremos ingresar al que se llama alf. Acá estoy dentro, si coloco dir, acá voy a ver que tengo varias carpetas y algunos archivos. Si ingreso, por ejemplo, a cursos, o vamos a ingresar a Linux, por ejemplo, y coloco dir, acá veo que en Linux tengo algunos directorios y también algunos, como veo acá, algunos archivos. Si yo quisiera volver a Home, escribiría cd y oprimiría Enter. Pero si escribo cd con un espacio y seguido de 2 puntos, veo que salto solo y vuelvo a alf. O sea que con cd vuelvo a Home y con cd espacio 2 puntos voy volviendo de a uno. Entonces acá hemos vuelto a Home. El problema es si queremos acceder a las otras unidades, porque yo acá estoy viendo la unidad sería SDA1, SDA, que es Home, o sea SDA2, pero si yo quisiera acceder a través de la consola a las unidades SDB y SDC, no lo podría hacer, pero eso me tendría que ir dentro de Home. Entonces con esto, dentro del sistema, entonces con cd barra, vamos a limpiar y ir arriba. Entonces ahora, como puedo ver, ya no estoy más en Home, sino que estoy dentro del sistema. Entonces si acá coloco dir, voy a ver una serie de directorios donde el que me interesa es media, porque acá dentro de media es donde estaban montadas mis unidades SDB y SDC. Si coloco dir, acá encontraré, estoy dentro de media, ahora voy a entrar en media, y si coloco dir, acá tengo una carpeta que se llama Alfredo y otra carpeta que en realidad este es el nombre. Si ejecutamos las herramientas anteriores veremos que este es el nombre del disco rígido interno, que tenía aproximadamente 400 gigabytes. Si yo quiero ingresar a él, es complicado, pero lo podría copiar a esto con Control Alt y C. Y coloco, que hay algo que no pude copiar,
copiar. Pero si no, bueno, escribimos D326, oprimimos Tab, empezamos a escribir, oprimimos Tab y autocompleta. Entonces acá estoy dentro de ese disco. Si coloco dir, acá veré todas las carpetas que tiene ese disco. Vamos a volver a media. Para eso cd 2 puntos, vuelvo a media, y el otro disco externo llamado My Passport habíamos visto que estaba dentro de Alfredo. Entonces vamos a ir arriba, sí, escribimos dir, acá vemos My Passport. Entonces si quiero ingresar, con escribir, como era solo con escribir la primera letra y oprimir tabulador, automáticamente me autocompleta. Y para ver qué es lo que tenemos en el interior, acá vemos todos los directorios que se encuentran en el interior de este disco de almacenamiento, que es un disco externo. Si queremos volver, ¿no es cierto?, a Home, directamente oprimimos CD y acá volvemos a Home, que es de donde arrancamos.